Supercrack Estrella presenta. Cuando la Tierra no tenía luna. Existen referencias históricas al hecho de que la luna no estuvo siempre en la órbita de la Tierra. Aristóteles en la Constitución de Tages dice que los bárbaros de Arcadia tenían derecho a la Tierra por estar habitándola antes que la luna apareciera en los cielos. A los primeros griegos se les llamó preselenos, que quiere decir antes de la luna. Plutarco en Historia Romana escribió: estos eran los arcadios, el llamado pueblo prelunar. Otros antiguos escritores aluden también a una época en la que no existía ninguna luna en los cielos. Apolonio Rodio menciona la época en la que todos los astros no estaban todavía en el cielo. En el Salmo 72 de la Biblia se lee: tú eras temido desde la época del sol y antes de la época de la luna. También dicen las crónicas tibetanas, que en tiempos antidiluvianos, no había luna en el cielo. Las leyendas eslavas también apuntan en ese sentido, y el misterioso libro de las Revelaciones indica que la luna fue capturada por la Tierra hace 13.000 años. En aquella época sin luna los atlantes habitaban la Tierra y estaban en su pleno apogeo. Los mares no tenían mareas, lo que permitía la vida de otra especie conocida por nosotros como sirenas. Las noches eran todas bajo cero y oscuras. Los atlantes tenían la tecnología antigravitatoria, y los espejos aprovechaban la luz solar para calentar y alumbrar las noches. Usaban para controlar estos espejos un satélite de color negro que se orientaba siempre hacia el sol. Los atlantes controlaban la magia negra gracias a un conocimiento de una civilización ya extinta, que desapareció, que se llamaban los hiperbóreos. Posiblemente eran los ángeles caídos de la Biblia. Una civilización que vivía entre dos mundos, el nuestro de materia y otro mundo gemelo de antimateria. El oxígeno era más denso y puro, y la gravedad de la Tierra era mayor. Por esta razón la complexión de los atlantes era de seres muy grandes de 3 metros, también eran muy fuertes físicamente. Parecidos a nosotros, de ojos azules y rubios, vivían en un continente tan grande como el americano. Pero ¿por qué la luna llegó hasta nuestro planeta Tierra? Dos científicos rusos, Mikhail Basin y Alexander Sherbakov de la Academia Soviética de Ciencias, han afirmado que la Luna no es un satélite natural de la Tierra sino un planetoide hueco, realizado por una civilización muy avanzada y colocado en órbita alrededor de la Tierra hace muchos siglos. Ellos la describen así: probablemente tiene una capa doble la base, un denso armazón blindado de un espesor de unos 30 kilómetros, y sobre él una cubierta menos compacta, una capa más fina, de unos 4,5 kilómetros. La Luna no es un trozo de la Tierra que en el momento de su formación se desprendió, ya que solamente el 30% de los componentes coinciden entre ambos. La Luna es el satélite más grande en el sistema solar en relación al tamaño de su planeta. Es un cuarto del diámetro de la Tierra. Físicamente la relación de tamaños entre un planeta y su satélite es muchas veces menor. Los cráteres de la Luna son todos achatados y no cóncavos, como si hubiese algo debajo de la superficie lunar más duro que no dejase profundizar más allá. Existe una parte donde caen los meteoritos y otra parte donde se encuentran los mares y océanos en la que parece que la gravedad es mucho menor para evitar los impactos. El lado de la Luna que no se ve está lleno de cráteres y completamente bombardeado por todo tipo de objetos espaciales, dando la sensación de haber servido de escudo protector durante su traslado. Más datos que demuestran que la Luna se colocó de manera artificial en la órbita de la Tierra. En la misión Apolo 13, se pusieron varios sismógrafos muy sensibles en la superficie lunar. Cuando el cohete Saturno chocó contra la superficie produciendo un impacto similar a 11 toneladas de TNT, los sismógrafos detectaron una vibración de 3 horas y 20 minutos que llegaba a una profundidad de 35 a 40 kilómetros. Las vibraciones se asemejaban a las vibraciones de una campana. Es decir, se podría afirmar que la Luna posee un casco metálico, puesto que otros ensayos ponían de manifiesto que la Luna reacciona a los impactos, emitiendo un agudo gong. Estas pruebas demuestran con seguridad que la Luna no tiene un centro de lava fundido. Los atlantes construyeron algo parecido a lo que se está haciendo en Suiza con el CERN. Se cree que un círculo secreto de sociedades abrieron un portal dimensional por donde entró la Luna. ¿Es la Luna artificial? ¿Siempre estuvo ahí? Las primeras escrituras nunca la citan. Tiene una combadura inverosímil. Para que la Luna aguante su combadura sin romperse, afirman los científicos, debe de estar mantenida por algunas características internas poco corrientes, tales como una enorme fortaleza interior. Para los dos científicos soviéticos un satélite artificial sería normalmente hueco y la resistencia de ese casco sería súper resistente para poder soportar las variaciones del espacio exterior. Hay quien dice que es un satélite artificial, como los canalizadores Alex Collier y Bárbara Marciniak.
El escritor de misterios Emmanuel Velikovsky y el arqueólogo Colin Rivas nos dicen que en los textos más antiguos no había referencias a la luna, y el divulgador de misterios y civilizaciones desaparecidas Doc Orlok cree asimismo que se trata de un satélite artificial. En una de sus historias nos contó un caso de un profesor de universidad con visión remota, que decía que veía hombres desnudos haciendo trabajos dentro de cavernas de la luna. Aristóteles habla en la Constitución de Tages de que el pueblo de los pelasgos habitaba la tierra antes de que la luna apareciera en los cielos. Los textos tibetanos rezan que en el desaparecido continente de Gondwana, a donde perteneció Lemuria, no había luna. La búsqueda de la Atlántida ha constituido, y continúa siendo, un enorme desafío. Los supervivientes de este mítico continente han dejado huellas por todo el planeta. Pero, ¿qué sabemos con certeza sobre su historia y sociedad? ¿Y sobre su arquitectura y ciencia? ¿Es posible precisar dónde se encontraba, por qué desapareció y qué tipo de civilización poseía? Cuando Platón describió la existencia de la Atlántida en sus diálogos Timeo y Critías, algunos autores clásicos, coetáneos de Filósofo, comenzaron a interesarse por el mítico continente. Plutarco, Estrabón, Plinio el Viejo y Diodoro de Sicilia, entre otros, tratan este asunto en algunos de sus escritos. Desde entonces, se han planteado infinidad de hipótesis para demostrar la existencia de un continente, que con el paso del tiempo, ha llegado a convertirse en arquetipo de una civilización ideal. La Atlántida siempre resuena en nuestros oídos como un viaje épico hacia el descubrimiento de nuestros orígenes. Su nombre continúa estimulando nuestra imaginación. La Atlántida está a nuestro alrededor, como ha sugerido el escritor inglés John Michell. No se trata de un mero recurso retórico. La presencia de numerosos restos arqueológicos y megalíticos ciclópeos en muchas zonas de la Tierra, levantados con orientaciones astronómicas muy precisas, supuestamente anteriores a la Edad de Piedra, sugieren que una civilización de grandes astrónomos e ingenieros precedió a la prehistoria humana. ¿Fueron erigidos por quienes sobrevivieron a un gran cataclismo o por sus descendientes? En su libro, Historia de la Atlántida 1896, ofrecía fechas concretas de los diversos cataclismos que la destruyeron y aseguraba que había ocupado la mayor parte del actual océano Atlántico. Su cronología geológica resultaba ser absolutamente inviable, pero algunas de sus propuestas merecen consideración. Según él, la Atlántida se extendía desde la actual Groenlandia hasta la mitad de la actual Sudamérica y durante su larga existencia estuvo habitada por subrazas, así llamadas para distinguirlas de las 7 razas raíces, a su vez divididas en 7. Los lemurianos habrían medido más de 3,5 metros de estatura, y algunos de sus descendientes pervivirían en algunas zonas del planeta, como África y Australia. Según esta fuente, los atlantes evolucionaron a partir de los lemurianos. Entre sus subrazas se contaban los primeros ermitas y mongoles, pero la principal subraza regente de la Atlántida habría sido la tolteca, que conquistó el continente. Antes de la destrucción final, un grupo de iniciados toltecas emigró a América y Egipto. La civilización hiperbórea floreció en la región más septentrional del planeta Tierra en un tiempo en que la zona era apta para la vida humana. Según ciertos sistemas esotéricos y tradiciones espirituales, Hiperbórea fue el principio terrestre y celeste de la civilización. El hogar del hombre original. Algunas teorías postulan que Hiperbórea era el jardín del Edén original, el punto donde se encuentran los planos terrenales y los planos celestiales. Y se dice que el hombre transgredió la ley divina en esta civilización de la Edad Dorada, siendo el precio final su destierro al mundo exterior. El hombre se aventuró en otras regiones de la Tierra, estableciendo nuevas civilizaciones, poniendo fin a esta gran y gloriosa Edad de Oro. La Edad de Oro es central para coleccionar las tradiciones y mitos antiguos. Significativamente, la Edad de Oro aparece más frecuente en las tradiciones de las culturas desde la India hasta el norte de Europa, el área directamente debajo de las regiones polares. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta. ¿Podría estar vivo en el siglo XXI Tutankamón? No, no estamos loco que sabemos lo que decimos. El único ADN que se ha podido rescatar de un faraón fue precisamente de la tumba de Tutankamón. Por lo que sería posible quizás clonarle. El Centro de Genealogía y Génea, de Zurich, ha reconstruido el perfil de ADN del faraón que llegó al trono a los 9 años, de su padre Akenatón y de su abuelo Amenhotep III, basándose en una película realizada para Discovery Channel. Los resultados mostraron que Tutankamón pertenecía a un perfil genético conocido como haplogrupo R1b1a2, al que pertenecen más de un 50% de los varones de Europa Occidental, lo que indica que comparten un ancestro común.
Curiosamente este haplogrupo constituye menos de un 1% los egipcios actuales, según IGNE. Alrededor de un 70% de los españoles y un 60% de los franceses también pertenecen al grupo genético del faraón que gobernó Egipto hace más de 3000 años. Creemos que el ancestro común vivía en el Cáucaso hace unos 9500 años, explica Scholz. El investigador estima que la migración más temprana del haplogrupo R1b1a2 a Europa comenzó con la expansión de la agricultura en el 7000 AC. Los genetistas, sin embargo, no tienen claro cómo el linaje llegó a Egipto desde su región de origen. Esta historia tiene un cierto parecido con otro misterio: los primeros españoles surgieron del frío siberiano. El equipo de Atapuerca, Burgos, y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva secuencian el ADN más antiguo del mundo, el de un homínido con 400.000 años de antigüedad. Los primeros habitantes de la península ibérica provenían de un linaje siberiano, los denisovanos, y no de los neandertales como se creía hasta ahora. En un nuevo paso científico que rompe barreras, el equipo de Atapuerca, Burgos, y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva han secuenciado, con nuevas técnicas, el genoma mitocondrial casi completo de un resto humano. En otras palabras, se ha hallado el ADN humano más antiguo del mundo. La revista Nature publica el hallazgo en su último número. El genoma corresponde a un fémur de la cima de los huesos de Atapuerca de unos 400.000 años de antigüedad, por lo que se trata del fósil humano más antiguo en el que se ha podido encontrar ADN. Según publica el último número de Nature, solo en el permafrost, suelo helado, se ha recuperado ADN de esta antigüedad con anterioridad a este hallazgo, pero no humano. En el artículo, que suscriben entre otros los 3 codirectores de Atapuerca, se señala que las particulares condiciones de la cima de los huesos, un yacimiento aislado desde hace cientos de miles de años en las profundidades de un sistema kárstico, han permitido una conservación excepcional de los huesos humanos. El científico Juan Luis Arzuaga, director del Centro Mixto, Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Salud Carlos III, de Evolución y Comportamiento Humanos y director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos, considera que poder obtener ADN de restos de homínidos de hace 400.000 años es una revolución tanto en el plano metodológico como por las expectativas que abre a futuras investigaciones. Arzuaga confiesa en una entrevista con la agencia EFE que está deseoso de ver el debate científico que se abre ante las consecuencias de la secuenciación del genoma casi completo de un fémur de Atapuerca. Juan Luis Arzuaga: esto es una revolución. Arzuaga reconoce que, aunque el equipo de Atapuerca ya publicó el resultado del análisis del ADN mitocondrial de restos de oso de esta antigüedad el pasado septiembre, llegar a secuenciar el genoma casi completo a partir de secuencias ultracortas de ADN extraídas de un fémur es algo más complejo. Requiere una cantidad enorme de recursos económicos y científicos, por lo que se ha colaborado con el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, ha precisado. Arzuaga explica en la entrevista que conocer el ADN mitocondrial de un individuo es, en sí mismo, un hito científico histórico, porque se trata de restos de hace 400.000 años. Sin embargo, lamenta que hasta ahora solo se puede comparar con restos mucho más recientes, porque solo se conoce la secuencia genética de los humanos actuales, los neandertales y los denisovanos. De hecho, el ADN secuenciado a partir de los restos de Atapuerca ha permitido determinar que se trata de un individuo que tiene más en común con los denisovanos, encontrados en Siberia, que con los neandertales, aunque ambos tipos de género Homo son mucho más recientes en el tiempo, de hace unos 60.000 años. Arzuaga ha explicado que probablemente los denisovanos y este individuo tenían un tronco común mucho más antiguo, de hace unos 700.000 años. Así que tenemos un lío fenomenal: los antepasados de los europeos vienen de Siberia y Tutankamón. ¿Pero qué había en Siberia? La tierra del posible linaje de Tutankamón. ¿No fue ahí donde se excavó el pozo de Kola en los años 80? Donde se dice se grabaron en aquel pozo de kilómetros de profundidad las voces del infierno. ¿Venimos los humanos de algo que aún está bajo el suelo de Siberia? ¿O solo una parte descienden de esta parte del mundo llamado Tierra Hueca? En la década de los años 1920, el egiptólogo Howard Carter descubrió la existencia de un faraón de la 18 dinastía hasta entonces desconocido, y convenció a Lord Carnarvon para que financiase la búsqueda de la tumba que se suponía intacta en el Valle de los Reyes. El 4 de noviembre de 1922 se descubrieron los escalones que descendían hasta una puerta que aún mantenía los sellos originales. El 26 de noviembre, en presencia de la familia de Lord Carnarvon, se hizo el famoso agujero en la parte superior de la puerta por el que Carter introdujo una vela y vio, según sus palabras, cosas maravillosas.
La tumba, luego catalogada como KV62, resultó ser la del faraón Tutankamón y es la mejor conservada de todas las tumbas faraónicas. Permaneció prácticamente intacta hasta nuestros días, hasta el punto que cuando Carter entró por primera vez en la tumba, incluso pudo fotografiar unas flores secas de 2000 años atrás que se desintegraron enseguida. Después de catalogar todos los tesoros de las cámaras anteriores, Carter llegó a la cámara real donde descansaba el sarcófago del faraón desde hacía 3000 años. Y entonces empezaron a morir personas que habían visitado la tumba, lo cual es conocido popularmente como la maldición del faraón. Los arqueólogos pensaban que la última cámara funeraria en el Valle de los Reyes de Egipto ya había sido descubierta incluso antes de que Howard Carter abriese la inmaculada tumba del faraón Tutankamón en 1922. Tutankamón gobernó Egipto por solo una década, de 1332 a 1322 a.C., y murió alrededor de los 19 años de edad. Sin haber sido tocada por saqueadores antes de su descubrimiento, los deslumbrantes artefactos de oro de la tumba capturaron la imaginación del público y lo convirtieron en una de las momias de Egipto más famosas e intensamente estudiadas. Pero de hecho, la tumba de Tutankamón no era el último secreto que escondía el valle. En los últimos 10 años han salido a la luz dos cámaras más. Una es un área de almacenamiento para ataúdes y materiales de sepultura, la otra contiene la momia de una mujer que era una cantante en el templo de Karnak. Ya se han experimentado clonaciones diversas, entre ellas la famosa clonación Dolly, pero ¿servirán los despojos encontrados en las pirámides para clonar a tan antiguos reyes? Obama se parece a Tutankamón. Así se lo señaló al propio presidente de Estados Unidos durante su reciente visita a Egipto el campechano y dicharachero jefe de la arqueología del país, Zahi Hawass, que acompañó al mandatario en un paseo por la zona de las pirámides de Giza. Obama le contestó que no es la primera vez que se lo dicen. Leyendas urbanas, todo comenzó con un rumor que en 2014 puso a circular un fotógrafo, un paparazzo, francés. Al parecer, según declaró Pascal Rostaing a la estación de radio Europa 1, citado posteriormente por el influyente diario parisino Le Figaro, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la cantante Beyoncé mantenían un romance secreto. Según Rostaing, el mismo personaje que logró fotografiar al presidente francés, François Hollande, cuando presuntamente engañaba a su esposa con la actriz Julie Gayet, tal hacer era del conocimiento de las altas esferas del poder, incluso de los editores del diario The Washington Post. Se dice que la verdadera Beyoncé murió en un accidente de tránsito y fue reemplazada por un clon de la reina Nefertiti. Fotos. Wikimedia Commons. Beyoncé, quien por años ha sido muy cercana a la familia presidencial, ha cantado en los dos bailes inaugurales de la gestión Obama en 2009 y en 2013, además de hacer una presentación especial durante la celebración de los 50 años de la primera dama, Michelle Obama. En 2014, le salió al paso a esta historia y la calificó de absurda. The Washington Post también se encargó de desmentir al paparazzo. Sin embargo, la afirmación de Rostaing vino a ser la confirmación de una popular teoría que algunos podrían calificar de extravagante. No solo Barack Obama y Beyoncé mantienen una relación secreta, sino que este romance es en realidad la prolongación de una historia de amor que comenzó hace más de 3000 años en el antiguo Egipto. En efecto, de acuerdo con algunos renombrados teóricos de la conspiración, en particular el célebre Freeman Fly, aunque también de otros como Michael Sharion, Barack Obama es en realidad un clon del faraón Akenatón, 1372 AC, 1336 a.C., y Beyoncé un clon de su esposa, la inolvidable reina Nefertiti, 1370 AC, 1330 a.C., y que ambos son el primer eslabón del nuevo orden que va a regir los destinos del planeta. ¿Una conspiración de los Illuminati? Freeman, quien se atribuye la predicción de varios eventos globales, incluyendo los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York, asegura haber investigado lo suficiente como para afirmar que George W. Bush fue el último presidente estadounidense de la historia. Según sus indagaciones, la elección de Barack Obama fue el primer gran paso dentro de la estrategia de dominación mundial diseñada por la Orden de los Iluminados de Baviera, mejor conocida en el mundo como los Illuminati. Fundada en el siglo XVIII en la región de Baviera, Alemania, esta secta, constituida por el filósofo anticlerical Adam Weishaupt, nació originalmente con el propósito de limitar la interferencia de la Iglesia en la vida de las personas. Adam Weishaupt, fundador de la Orden de los Illuminati o los Iluminados de Baviera, foto.
Rama/Wikimedia Commons, desde su misma creación como sociedad secreta inspirada en los masones, con una jerarquía muy particular y rituales misteriosos, la Orden de los Illuminati, cuyo nombre reflejaba los ideales liberales de sus prestigiosos miembros, pronto se convirtió en un enigma para la gente. Se le respetaba, se le temía y se decía que adoraban a entidades malignas y sobrenaturales. A finales de la década de 1780, el gobierno declaró la guerra en contra de sociedades secretas. Los Illuminati al parecer desaparecieron, aunque por años, décadas y siglos se ha rumorado lo contrario, que sobrevivieron y que hasta siguen existiendo como una organización clandestina y que sus tentáculos se extienden hasta las más importantes instituciones financieras, económicas, culturales, políticas, tecnológicas y bacteriológicas del planeta. Son los Illuminati quienes lograron establecer la imagen del ojo dentro de la pirámide del billete de $1. El ojo de la providencia, o el ojo que todo lo ve, que a su vez se relaciona directamente el ojo de Ra, también llamado ojo de Horus, del antiguo Egipto. El ojo de la providencia, o el ojo que todo lo ve, está en el billete de $1 y se le considera un símbolo de los Illuminati según teóricos como Freeman Free. El propósito de esta sociedad secreta es fomentar caos y guerras en el mundo con el fin de crear un nuevo orden, una especie de gobierno planetario y satánico por naturaleza. Entre los símbolos que los teóricos de la conspiración asocian frecuentemente con los Illuminati incluyen triángulos, o pirámides, pentagramas, chivos, el famoso ojo de los billetes y hasta el número 666. Se dice que entre sus miembros se encuentra la dinastía banquera de los Rothschild, el comediante Bob Hope, la reina Isabel, la reina madre, y la actriz Angelina Jolie, además, obviamente, de Beyoncé y su esposo, el rapero y empresario Jay-Z, y por supuesto, la actual pareja presidencial estadounidense. Al parecer, existe un nexo, un linaje, que conecta a los Illuminati con los faraones egipcios, de ahí la adoración y presencia en las más importantes capitales occidentales del mundo, como Washington después de Cristo, Londres, París o el Vaticano, de símbolos y elementos de la arquitectura egipcia como pirámides y obeliscos. Akenatón, monarca de la dinastía 18 del antiguo Egipto, introdujo el principio de religión monoteísta en su pueblo. Adoraba a Atón, el sol, por sobre todas las cosas. Foto. John Boxworth/Wikimedia Commons, Ad faraónico. Lo cierto, entonces, es que los Illuminati y su plan de dominar el mundo ha sido un quebradero de cabeza para Freeman Free, que llegó a la conclusión de que Obama y Beyoncé son clones mientras investigaba las influencias extraterrestres presentes en el antiguo Egipto. En sus investigaciones, Freeman dio con la imagen del busto de Akenatón, quien gobernó aproximadamente entre 1352 a.C. y 1335 a.C. y quedó estupefacto con el parecido del faraón y el actual presidente de Estados Unidos. Al indagar un poco más en la vida y obra de Akenatón, quien, se cree, fue el padre del rey Tut y quien introdujo la religión monoteísta en Egipto, además de analizar la forma particularmente alargada de su cráneo, algo que los científicos e historiadores han querido despachar con el pretexto de que el faraón sufría de hidrocefalia, y Freeman llegó a la conclusión de que Akenatón era descendiente directo del extraterrestre que creó la raza humana y sentó las bases de la civilización. También concluyó que Barack Obama es un clon creado a partir del tejido extraído de la momia del faraón. Freeman apoya su teoría en el hecho que las técnicas de momificación egipcias tenían origen extraterrestre y por tanto eran superiores a las del resto de las civilizaciones humanas. Podían preservar el ADN de los cuerpos durante miles de años. Así, mediante la tecnología actual, es factible extraer ese ADN, desarrollarlo en un laboratorio y clonar con muy pocas modificaciones los cuerpos de las momias. Vale señalar que a Akenatón se le conoció como el faraón que introdujo en su pueblo las ideas de adorar a un solo dios, el sol, Atón, en contraposición con sus antecesores, que adoraban a múltiples dioses. Esa vendría a ser la razón por la cual el logotipo de la campaña presidencial de Barack Obama era un sol. En cuanto a Beyoncé, hay historias que aseguran que en realidad ella murió en un accidente automovilístico de fecha indeterminada y que fue reemplazada con un clon de la reina Nefertiti, la esposa de Akenatón, sin que nadie lo notara. Hasta ahora. No sería, por cierto, Beyoncé la única celebridad en morir y ser reemplazada por un clon. Según los estudiosos de las técnicas modernas de dominación global de los Illuminati, personalidades como Avril Lavigne, Miley Cyrus, Eminem, Paul McCartney y Tila Tequila son, pues, clones. Es por eso que ha sido inevitable, ineludible, el acercamiento sentimental entre el presidente número 44 de Estados Unidos y la célebre cantante. Ese amor está grabado en la memoria genética de estos clones, en la historia
antigua, en el cielo y en la tierra, en el Nilo, en las leyendas milenarias del antiguo Egipto. Es un amor que ha trascendido las barreras del tiempo, de la vida y de la muerte. Es lo que muchos creen. Más todavía. De acuerdo con algunas investigaciones, Michelle Obama es un clon de la reina Ti, 1372 a.C., 1336 a.C., esposa de Amenhotep III, madre de Akenatón y considerada una de las mujeres más carismáticas de la historia egipcia. Clones demasiado humanos. En 2015, el World News Daily Report reportó en un despacho que, según el ministro de la Defensa de Irán, el presidente Barack Hussein Obama efectivamente era un clon de origen extraterrestre. El funcionario iraní, según este medio, aseguraba tener documentos que demostraban que Barack Obama había sido creado en un laboratorio militar ultra secreto. Según el general Hossein Degan, escrito Decan en este medio, Obama no es el primer presidente estadounidense creado por los científicos. Evidentemente, esta noticia, o este rumor, fue desechado de inmediato como una broma de pésimo gusto. La agenda de los clones del faraón Akenatón, de la reina Nefertiti y de la reina, todos pertenecientes a la dinastía 18 de Egipto, sigue siendo un misterio para Freeman. Este investigador y presentador ubicado en Austin, Texas, y cuya militancia política no está del todo clara, no descarta que sean la avanzada de una raza de extraterrestres que someterá a los seres humanos o que, peor, inicien una guerra espacial. Lo cierto es que hasta el momento, las cosas orientan por otro lado. Barack Obama es considerado ya uno de los mejores presidentes de la historia de Estados Unidos. Su esposa Michelle Obama es una de las primeras damas más enérgicas, trabajadoras y carismáticas que se tenga memoria. Y Beyoncé Knowles es hoy por hoy una de figuras más populares y exitosas de la escena discográfica mundial. Aunque esta es la imagen también que los Illuminatis quisieron dejar para la historia. Para el trabajo sucio ya vendrán otros. Como dejar para la historia que ellos no eran los buenos. En fin, un poco complicado todo. Un saludo amigos de Supercrack Estrella.